Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Esto es Israel Casa Integral, originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una jornada apasionante, un tema apasionante. Muchísimas gracias a todos y cada uno de mis amados hermanos que nos acompañan permanentemente en esta programación. Gracias por sus muy buenos comentarios, gracias por participar en la tarea, gracias por su apoyo, su aporte para este programa. Muchas gracias a todos. Una jornada que podríamos concluir con un parte, por supuesto, siempre de victoria, porque en nuestra palabra Kadosh siempre a las promesas decimos amén y siempre el Padre Eterno nos lleva, como dice la palabra, de victoria en victoria. De alegría en alegría, por supuesto. Vimos cómo en el transcurrir de los años, en el cambio de siglo XX al XXI, de manera muy extremadamente rápida, la tecnología avanzó y avanza cada día de una manera tan vertiginosa que realmente pareciera ser que no lo notamos. Sin embargo, nos hemos ido acostumbrando día tras día a recibir los avances de la ciencia y de la tecnología de una manera muy normal, muy práctica. Y creo que un ejemplo muy sencillo que podemos usar para esto es precisamente, repito, el tema de los teléfonos celulares. Cada determinado tiempo, no sé si cada 3 meses, si cada día, si cada semana, cada año, cada ciclo, no sé si es cada bimestre, las compañías originan la nueva versión. Realmente no sé en qué versión empezó esta versión Apple, pero me imagino que empezó en la versión 1. Si no estoy mal, corríjanme por favor. Y si no estoy mal, estamos en esta versión 14, que es la última versión que tenemos en el mercado. Y cada una de esas versiones trae consigo mejoras en el sonido, en las cámaras, en la memoria, en la velocidad, etcétera, etcétera. La pregunta es, cuanto más ciencia y más tecnología tenemos, ¿será que de igual manera nuestro crecimiento espiritual avanza? ¿O realmente ahora dependemos tanto de la tecnología que se nos olvidó, por ejemplo, abrir las Escrituras? Ya hoy en las congregaciones modernas en materia de tecnología, pues las personas no tienen ninguna necesidad de llevar consigo una Biblia, toda vez que en esta tecnología moderna puedo tener todas las versiones bíblicas disponibles. Y sí que es una buena excusa cuando estamos en plena enseñanza de Parashá o el tema correspondiente y vemos que al leer un texto bíblico, los muy modernos en tecnología inmediatamente toman su teléfono y empiezan a buscar en la versión bíblica que corresponda o que quieran de acuerdo a su conocimiento. Pero la pregunta es, ¿cuántos verdaderamente están con una Biblia en su porción bíblica correspondiente? ¿O cuántos simplemente aparentarán estar leyendo un texto bíblico y a su vez estar conectados con cualquier lugar del mundo, menos en lo que deberíamos estar haciendo? Esto me recuerda a los jóvenes, a los niños en particular. Nosotros vemos a los niños tan ocupados en el internet haciendo tareas y los vemos tan concentrados en estos equipos
que cuando nos acercamos a ellos, a la velocidad de la luz, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, estos chicos salen de cualquier parte donde ellos estén conectados y pueden entrar perfectamente a una porción bíblica y los padres decir, wow, pero qué lindo mi hijo, míralo estudiando la palabra. Sí, ¿cómo le parece? Dirían en Colombia, serán guayabas. Estos chicos tienen tanta velocidad que simplemente para salir de cualquier página de internet del mundo tendrán siempre abierta una disponible que tenga que ver con la palabra, y cuando sus padres examinan, pues inmediatamente hacen el traslado necesario. Bueno, mis amados, muy bien. Vimos entonces que fue la introducción de nuestro programa, la tecnología, el cambio de siglo. Y a través de ese cambio de siglo y de tecnología, lo único que no ha cambiado a través de la historia es las vendas mágicas, los velos mágicos, es decir, la desinformación, es decir, a Hasatán interviniendo a través del espíritu, mencionamos de Jezabel y cuanto espíritu de confusión, espíritus de ira, de orgullo, de vanidad, de vanagloria, de pleito, de contienda, de suicidio, de depresión, de alcoholismo, fornicación, etcétera. ¿Cuántas vendas mágicas están siendo encaminadas, presentadas diariamente a través de esta red de tecnología moderna? De tal manera que en este proceso que estamos evaluando, llegamos a una gran conclusión. En la era del siglo XXI, la tecnología, la ciencia, a cambio de llevarnos a muy buena información y avanzar en el conocimiento y en el aprendizaje, eventualmente podemos estar avanzando en un sentido, repito, totalmente contrario, es decir, al desaprendizaje, a la mala información, a la información inadecuada y a la información de velos mágicos, de vendas mágicas. Es decir, que con todo esto de información y tecnología, en las redes sociales millones de gentes todos los días subirán videos, información, estudios y demás, muchos de ellos carentes de toda verdad. Pero que por supuesto, además de ser carentes de toda verdad, tienen como finalidad distraer, apartar, separar, llevar al pueblo hacia un punto oscuro en el que la confusión no les permite establecer si estamos en el nivel Kadosh o estamos en un nivel de contaminación. Si a esto le sumamos que el ser humano tiene esa negligencia de estudiar, de leer, de verificar, de constatar si una enseñanza que aunque parece muy doctrinal y a un contenido con el contenido bíblico y mencionando pasajes bíblicos, si no corroboramos esta información, probablemente, perdónenme que use esta expresión tan popular, podríamos pasar entero información que no deberíamos de ninguna manera asimilar. En ese proceso vimos entonces que aquellas enseñanzas en las que se nos ha dicho que, por ejemplo, Hasatán no existe, o enseñanzas tan populares como el hecho de que no tenemos templo y por no tener templo entonces no cumplimos con las convocatorias de Levítico 23, por no tener templo entonces no nos lavamos las manos, por no tener templo no diezmamos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los invito, mis amados hermanos, para que concluyamos esta semana apasionante retirándonos todos aquellos vendajes mágicos de mentira, de una verdad disfrazada, de una verdad entre comillas preparada y que podemos manejar o manipular a nuestra manera sin estar absolutamente establecidos a ciencia cierta en lo que escrito está. En ese proceso, entonces, mis amados, vamos a continuar. Hacemos una parte ya de media programa con respecto al tema de Lot que empezamos el día anterior. Y luego concluiremos estableciendo cuán importante es establecer en el fundamento de un creyente el manto, porque no todo será entonces un problema. Los velos, los mantos son un problema.
Miraremos entonces la importancia de un manto kadosh, de una cobertura en la cual nos guardemos para estar en perfecta comunión, coinonía con nuestro Padre eterno. Vimos entonces desde el comienzo de nuestra jornada en el día de ayer que Lot, el sobrino Lot, el nieto de Tare, padre de Abraham, Lot, hijo de Aram, hermano de Abraham. Aram fallece y en esa circunstancia, siendo muy niño Lot, Abraham toma la decisión, comillas, de adoptarlo. La Biblia no nos dice que hubo adopción, pero evidentemente el relato muestra con absoluta claridad el efecto paternal de Abraham hacia su sobrino Lot y prácticamente lo adopta, y esto en el sentido de adopción. En el sentido de adopción es traerlo, cuidarlo, protegerlo, enseñarle, encaminarlo a su sobrino Lot. Vimos que en el desarrollo de este contenido, libro de Bereshit, capítulo 12, verso 13, nos habla de que a lo largo de los años en los que Lot camina con su tío Abraham, y Lot conoce perfectamente cómo Adonai habla a su tío Abraham, pues obviamente él como que recibe la incidencia de que si Adonai habla con su amigo Abraham, pues como que a él también le habla. Nunca un texto nos indica que textualmente así ocurrió. Estoy pretendiendo indicar que Lot como que tenía ese pensamiento, entendiendo que si Adonai le hablaba a su tío, pues de igual manera lo haría con él. Obviamente, dijimos entre comillas el refrán popular, aquí al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, y en este sentido Lot prosperó en gran manera, toda vez que Abraham prosperaba y prosperaba y prosperaba de la mano de Hashem. Ahora, llega un momento en que los pastores de Lot interfieren, discuten, entran en diferencias de opinión con los pastores de Abraham, y en medio de esa discusión entre pastores, discusiones entre pastores no ocurren en el siglo XXI, han ocurrido a lo largo de la historia. Pero en estas diferencias de opiniones pastorales, Lot y Abraham entran en una conversación, y en la sabiduría del patriarca Abraham, pues le da a elegir: escoge tú el lugar hacia donde quieres ir. Y es allí cuando Bereshit capítulo 13 verso 10, que lo iniciamos ayer y retomamos nuestra jornada, alzó sus ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Adonai, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Adonai a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham, entre tanto, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Interesante esta observación. El verso 13 nos dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Adonai en gran manera. Podríamos parafrasear esta historia para empatar en nuestro tema, que Lot, al momento dice la palabra que alzó sus ojos, y cuando alzó sus ojos, lo que podemos decir es que él ve la llanura, pero ve un velo mágico. Ve esa venda mágica que le brillaba en su orgullo, en su vanidad, en su deleite, en su ambición, en todo lo que el hombre carnalmente hablando quisiera. Es decir, una visión absolutamente falsa, una visión provocada por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pensamientos. Por eso es importante entender, amados, que cuando tenemos el llamamiento de parte de Hashem por algún medio, forma o circunstancia, Adonai nos habla y nos trae
a prestar un servicio en el ministerio. Servir, la palabra ministerio significa servir. Venimos a servir, pero cuando venimos a servir con una visión de velos mágicos o de vendas mágicas, buscando de suyo la riqueza, el dinero, el enriquecimiento del momento, el reconocimiento, el rating, la popularidad y todo lo demás, pues sencillamente estamos viendo, repito, una visión absolutamente mentirosa. Vio la llanura del Jordán y la vio, y dice el texto que era como el Edén. Usted puede imaginar por un momento como la grandeza del Edén en el que toda la creación de Adonai estaba junta. Así que rápidamente vemos cómo Lot toma una decisión y por supuesto elige y escoge con su mirada, una mirada por supuesto engañosa a sus ojos, y entonces se fue hacia el oriente, dice la palabra, del Jordán. Y aunque allí evidentemente moraban hombres pecaminosos a lo máximo, Sodoma, región de gentes perversas, región de gente contaminada en todo tipo de maldad y por supuesto en una condición de género absolutamente perversa. Hoy en día, mis amados hermanos, vemos cómo muchos creyentes buscan de suyo prosperar, crecer, tener comodidades, riquezas, facilidades, posición, renombre, lo que típicamente el pensamiento carnal del hombre desea. Y esto hace, por supuesto, que aún un creyente, cuando esté buscando de suyo este tipo de situaciones, termina vinculándose con todo tipo de gentes a su alrededor, aún gentes. Recuerden, el impío, y aquí sí la palabra impío refiriéndose a aquel que no tiene temor en Adonai, gentes que se ocupan del pecado, que se ocupan de la maldad, que de continuo viven en una magia totalmente envolvente del mundo y sus deleites. Y por supuesto, pareciera ser que el hombre creyente, al mezclarse en este mundo, en este afán y en esta contaminación, como diría otro refrán popular, el que anda entre la miel, algo se le pega. Así es que muchos se juntan con personas rebeldes, con personas adictas, con personas malintencionadas, con personas engañosas, con personas adictas en cualquier tipo de circunstancia. Y cuando esta relación afectiva surge, pues evidentemente el mal, el impío, jalará la cuerda y arrastrará a aquel hombre creyente, aquel kadosh, que por supuesto quisiera tener, repito, tantas vanidades y comodidades. Esto ocurre en todas las esferas sociales. Y es interesante mencionarlo, y lo digo con mucho respeto y con mucho temblor, como diría alguien, con respeto para todos aquellos ministros que han sido confirmados en el ministerio para servir a Adonai. Y cuando hablo de ministros, no necesariamente me refiero a pastores, me refiero a todo servicio ministerial, adoradores, levitas, sacerdotes, hombres y mujeres de ministerio, que eventualmente en alguna circunstancia de la vida, en medio de un entorno político, social, económico, terminan cediendo el servicio ministerial, el servicio y la honra de Hashem al servicio de las comunidades políticas, pensando por supuesto con buena intención de que estamos haciendo una labor política en pro o en favor de las comunidades, en particular de nuestra comunidad creyente. Y no hay duda que podríamos considerar esto una gestión noble, una gestión oportuna y necesaria, sin lugar a dudas. Pero la muestra a lo largo de los años nos ha indicado que hemos perdido a valiosos hombres y mujeres ministeriales. Y la política ha ganado hombres maravillosos de la fe, pero que terminan sucumbidos en medio de los pleitos y las contiendas y la difamación política que los ha llevado a la destrucción.
Recuerden nuestra frase, estamos corriendo carreras apresuradamente peligrosas. Y pareciera, repito, haciendo una noble causa en el sentido político, cuando sabemos que la política, la política es una política lastimosamente, perdóname usar esta expresión, sucia, contaminada, con niveles elevados de corrupción a todo nivel. Por lo tanto, es muy difícil que un hombre ministro de Adonai pueda ejercer una limpia, santa labor política en medio de un mundo terriblemente contaminado. Esto me recuerda, y siempre que hago alguna reflexión sobre este punto viene a mi corazón sin lugar a dudas, y no lo puedo pasar por alto, recordar la memoria de este hombre maravilloso llamado Billy Graham o Billy Graham. Nacido aquí en Carolina del Norte, vivió aquí en estas tierras donde justamente estamos ubicados hoy, en la ciudad de Asheville, aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Para cuando ustedes vengan a visitarnos, les garantizo que un lugar a donde siempre les llevaré como invitación especial será al museo, la biblioteca, la librería de Billy Graham aquí en la ciudad de Charlotte. Un sitio realmente extraordinario donde podemos ver toda la vida y la trayectoria de un joven hombre y luego adulto que viajó por todas las naciones del mundo llevando consigo la palabra, hasta aún en los lugares más recónditos de la tierra donde nunca se había pronunciado el nombre de Yeshua HaMashiach o a donde nunca jamás se había abierto una Biblia. Y cuando a este gran hombre, cuando a este gran predicador llamado el evangelista del siglo, en su condición de nivel 2, por supuesto, evangelista, pero con una labor y una trayectoria extraordinaria, pues no puedo dejar de mencionar cómo a este hombre se le hizo la gran oferta para que se presentase como candidato presidencial de los Estados Unidos de América, posición que evidentemente hubiese ganado absolutamente, y estoy seguro que hubiese ganado con la votación más alta de la historia de un presidente en este país, porque el reconocimiento para aquel entonces del evangelista Billy Graham, repito, pues era un reconocimiento sin lugar a dudas absolutamente al 100% de la confianza en esta nación. A lo cual contestó en la entrevista de los noticieros en América frente a la propuesta, y contestó: es un honor para mí ser considerado como futuro presidente de esta nación, pero en mi condición de ministro, en mi condición de servir a Adonai, no puedo dejar de lado la labor más importante que un hombre pudiese llegar a tener en la historia, ¿cuál es? Servir al Todopoderoso. Por lo tanto, no puedo aceptar una nominación para participar de una presidencia cuando mi labor es la más importante que puede haber en la humanidad: servir a nuestro amado Adonai. Estas son las decisiones donde los velos mágicos y los ofrecimientos y las consideraciones del mundo no son importantes. Cuando tenemos una certeza, cuando tenemos un fundamento, cuando sabemos de dónde hemos y para dónde hemos sido llamados, entonces el mundo no nos puede atraer con sus vanaglorias, con sus beneplácitos o con sus posiciones del mundo. ¿Saben? Y perdónenme que lo traiga a colación en una parte muy sencilla de un testimonio personal que he compartido en otras ocasiones. Cuando Adonai dispuso nuestro tiempo y nuestro llamamiento para estar en el ministerio a tiempo completo en los Estados Unidos de América, yo recuerdo ese momento tan especialmente importante. Y recuerdo, mis amados hermanos, que justo para ese momento, estando a 2 o 3 días para salir de mi país original en Colombia hacia los Estados Unidos a recibir el ministerio, justamente una de las empresas más importantes entre varias empresas, pero tal vez una de las más importantes empresas dentro del contexto laboral en mi país, me hace un ofrecimiento empresarial, un ofrecimiento laboral con una posición y un salario que difícilmente cualquier persona hubiese rechazado. Pero teníamos la absoluta certeza, y digo teníamos, tanto mi esposa y como yo, teníamos la absoluta certeza en la decisión de salir al ministerio a tiempo completo.
Y yo recuerdo que aquel hombre importante, empresarial, ejecutivo, me hizo una pregunta que es una pregunta interesante. Me dijo: señor Alfaro, perdóneme la pregunta, usted va a los Estados Unidos a ejercer un ministerio, ¿es lo que me está diciendo? O sea, eso me indica que no está dispuesto a aceptar la oferta generosa que estamos haciendo con usted. Recuerdo sus palabras textualmente y no crean que fue una batalla muy difícil en mi mente, por supuesto, pero le contesté: evidentemente ya tomé una decisión y he adquirido un compromiso y ya no puedo dar pie atrás. Me dice: pues mira, perdóname una pregunta, ¿y como cuánto te van a pagar allá? Le dije: bueno, no, yo no voy a recibir un salario y mucho menos una oferta tan generosa como la que me están haciendo acá. Yo voy en un plan misionero y recibiré seguramente alguna ofrenda y bueno, Adonai es mi proveedor. Me decía: mis respetos, absolutamente mis respetos. No entiendo cómo puedes rehusar esta oportunidad, pero si tú crees que lo que estás haciendo es lo correcto, no soy yo para quien decirte que no lo hagas. Sin embargo, la oportunidad estará aquí presente y si cambias de opinión, aquí te estaremos esperando. Hermanos, cuántas vendas mágicas y velos mágicos se han ofrecido en el transcurso de tu vida diariamente que te invitan a separarte, a apartarte, a dejar de lado la importancia y la prioridad que tenemos como hombres, mujeres y familias sacados de la tierra de oscuridad, de la tierra de Egipto y traídos a la tierra de promesa. Sé que no es fácil, yo lo experimenté, como diría alguien por allí, yo he navegado por esas aguas. Pero también puedo decirlo como testimonio, después de 25 años de aquella decisión, gloria a Hashem que nos fortaleció y nos permitió separar esas vendas mágicas en aquella ocasión y caminar en emuná, como viendo al invisible, solamente creyendo en una promesa. Promesa que hasta el día de hoy Adonai ha cumplido al 100%. Gloria a Hashem por un hogar, por una familia, por un ministerio. Gloria a Hashem por una libertad que Adonai nos ha entregado. Gloria a Hashem porque nos ha guardado en el hueco de su mano. Gloria a Hashem porque cuando hemos decidido obedecerle a Él, entonces la promesa de Hashem fue: y todo lo que empieces te saldrá bien, porque yo estaré contigo y nunca se apartará de tu boca esta palabra de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en ella. Y entonces todo saldrá bien. ¿Ha sido fácil? Por supuesto que no ha sido fácil. Por supuesto que hemos pasado momentos de adversidad. Por supuesto que hemos sido atacados por el adversario. Por supuesto que el adversario nos ha querido romper la cabeza. Por supuesto que el adversario nos ha enviado todo tipo de ataques y toda ferocidad de enemigos y ha causado todo tipo de estragos. Pero para la gloria de nuestro amado Hashem, toda venda mágica y todo acto del enemigo, crítica, difamación, asuntos de todo tipo de circunstancias, Adonai ha estado siempre en control. En muchas de las ocasiones cuando enfrentamos este tipo de circunstancias, aún nuestros hermanos, y sé que tengo testigos aquí en la sala, me decían: pero pastor, ¿por qué permite esta situación? Preséntese a la corte, denuncie estos asuntos, denuncie a estas gentes. No puedo hacer eso. Porque es que ese ataque sé que no es el hermano o la hermana. Yo sé que ese ataque viene directamente de un enemigo llamado Hasatán, el adversario que ha querido sembrar vendas mágicas, ha querido romper, destruir el ministerio de Israel Casa Integral. Pero mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Y para la gloria del Eterno, aquí estamos victoriosos, celebrando esta oportunidad que Adonai nos ha entregado. Así es que estas vendas mágicas nos impiden verdaderamente tener una revelación de lo que significa una palabra entregada por Hashem.
Cuando la gente enfrenta dificultades, pruebas y adversidades, decimos, probablemente hicimos una mala elección, probablemente nunca debimos salir de nivel 2, tal vez debíamos haber permanecido ahí y nunca venir a Torá. Pero no, mi amado hermano, porque necesitamos ser probados en medio del fuego como el oro para que verdaderamente se purifique. Y cuando nosotros entramos a la palabra y nos comprometemos con la palabra, si no estamos conectados en la Kadosh Torah, mis amados hermanos, apartados de la palabra, nada podemos hacer. Porque si nos apartamos de las palabras de Adonai y sus promesas para con nuestra vida, entonces caminaremos en nuestras propias fuerzas, caminaremos en nuestra mente, en nuestras decisiones, en nuestra propia voluntad. Y nuestra propia voluntad con la razón y el entendimiento lógico humano serán un completo fracaso. He cumplido 60 años. Gloria a Hashem por darme esta edad. 60 razones para decirle a Hashem, gracias, 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 gracias. 60 razones para sentarme por un momento y hacer una evaluación a estos dos tritenios, a estos dos 30 y establecer qué ha hecho Adonai, y puedo con satisfacción presentarme delante de Él y decirle, Padre, gracias. Porque he cometido errores, por supuesto, me he equivocado, he tomado decisiones también equivocadas, pero gracias, Hashem, porque tu misericordia es grande y es nueva cada día. Y a cada día has dado tu bendición. Y a cada día nos guardas. Y cada día nos proteges. Y cada vez que hemos tenido que pasar por estas vendas mágicas, hemos visto que a la luz de tu palabra tú nos das respuestas. Y a la luz de la palabra, cuando pensábamos que era mejor caminar en esta ruta, como Lot, que le pareció mejor caminar hacia la llanura del Jordán, hacia unos pastos verdes y zonas de regadíos, pero que allí al frente estaba el enemigo, apostado, esperándolo, vio Lot finalmente el engaño que se había ocurrido allí. Pero Abraham tenía la clara y absoluta certeza y seguridad en Emuná que así el viajar en el sentido contrario a las zonas más desérticas posibles, allí estaría la mano de Hashem con él. Esta historia de Lot termina en una situación bastante trágica que todos conocemos. La ciudad de Gomorra, viene todo el proceso de esta destrucción. Sin embargo, Abraham intercede por Lot y Adonai envía ángeles para sacarlo de aquella condición. No hay duda de que Lot tenía el corazón de Adonai. En medio de su terquedad, en medio de su manera de pensar y su manera de vivir, aún con todo esto, Adonai tuvo misericordia y envió a aquellos ángeles para sacarlo de aquella condición a él y a su familia. Nunca se nos dice el nombre de su esposa, pero conocemos la historia que pasó cuando ella volteó o volvió su cara, su rostro, para ver lo que dejaba allí atrás. En términos genéricos, la conclusión que podemos tomar frente a esta historia de Lot y las vendas mágicas nos lleva a el hecho de cuando tomamos decisiones, por favor escríbalo en sus notas, cuando tomamos decisiones equivocadas. Hay cosas que muchas veces nos presentan con tanta facilidad. La pastora Pili tiene un refrán aquí en casa muy popular que dice, de eso tan bueno no lo dan gratis. Que eso tan importante es gratis. Ahí debe haber algo que no está funcionando bien. Y así es la vida. Cuando nos ofrecen tantas posibilidades y garantías y privilegios, de pronto nos damos cuenta que detrás de toda esa historia hay un velo mágico que nos atrapa. A lo mejor para decir una casa o para decir un vehículo o un viaje al Mediterráneo en un crucero maravilloso, y de pronto el crucero no es más que una embarcación sin salvavidas.
Pastor, ¿por qué tan pesimista? Porque estas cosas las vemos todos los días. ¿Cuántas veces, repito, hemos podido ser engañados con tantos ofrecimientos que cuando los vemos nos parecen maravillosamente importantes? Eso me recuerda cuando alguien me ofreció en venta hace muchos años un teléfono celular y me decía, mira, este teléfono celular tiene esto, tiene lo otro, tiene acá y además tiene minutos free para llamar a Puerto Rico. Puedes llamar a Puerto Rico gratuitamente las 24 horas del día. Oh, ¿verdad? ¡Qué bueno! Pero ¿por qué no me cambias el plan para llamar a Colombia 24 horas al día? Porque en Puerto Rico, pues, no tengo familia. Shalom a mis amados hermanos de Puerto Rico. Hoy tengo familia en Puerto Rico. Gracias. Pero en aquellos tiempos, pues llamar a Puerto Rico, ¿y a quién puedo llamar en Puerto Rico? Entonces, ese ofrecimiento que parecía generoso, pues a mí no me ofrecía un beneficio absolutamente nadie. Y además puedes llamar a Canadá gratuitamente. Pero a Canadá, pues en Canadá, ¿quién puedo llamar a Canadá? Me interesa llamar a Colombia. No, a Colombia no tenemos un plan gratuito. Ok, gracias. Entonces, no me interesa. Muchas veces nos hacen ofrecimientos, repito, de estas índoles. Y entonces viene un momento en el que requerimos forzosamente como personas retirarnos el velo mágico que tapa nuestros ojos espirituales, que no nos permite ver. Y aquí entraremos entonces al cierre y a la segunda parte de nuestra jornada para el día de hoy. Vamos a nuestro promo y regresamos en unos segundos. Los módulos son comunidades de enseñanza. Estudio Bíblico Maná es un estudio bíblico de vanguardia para grupos pequeños que se inscriben a cada módulo. Los módulos de la Torá crean comunidades para la discusión, el aprendizaje compartido y el compañerismo espiritual profundo de un líder y sus estudiantes. Encontrarás amigos piadosos y entenderás la Biblia desde una mente hebrea como nunca antes. Suscríbete al diplomado. Muy bien. Ya de regreso vamos a una segunda parte y entramos a nuestra recta final. Cuando hablamos de estos textos maravillosos acerca de las vendas mágicas y de los velos mágicos, concluimos definitivamente que son engaños, embustes, mentiras, palabrerías, falsos profetas. Fue con el tema que iniciamos en el tema del libro de Ezequiel en el capítulo 13. Vemos entonces que esto nos ha acompañado a lo largo de la historia, día tras día somos víctimas de este tipo de situaciones. Ahora bien, ¿qué ocurre y qué nos enseña la palabra frente al concepto de lo que son los mantos? La importancia de un manto. Entonces, ¿qué es un manto? En el texto del libro de Mateo, acompáñame por favor, vamos a ir al Evangelio de Mateo. En el capítulo 27, libro de Mateo, capítulo 27, y vamos a tomar un texto en el verso 28. Tomémoslo un poco antes, desde el verso 24. Aquí en el capítulo 27, el título de este texto nos habla de lo que significa la sentencia a muerte de nuestro amado Yeshua. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernante soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y entonces, un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, llamado el Mashiach? Porque sabía que por la envidia le habían entregado. Este es el contexto de lo que vamos a tratar. Vamos al verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué palabras tan impresionantemente delicadas! Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado.
Verso 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña de su mano derecha, e hincado de rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Vemos entonces, mis amados, que aquí hay una expresión de desnudarle y cubrirle con un manto escarlata. Un manto que lo consideraba como un delincuente, como la peor condición de la humanidad. Este término de la vestimenta es muy importante y no necesariamente determinaba una posición social. Pero era una costumbre del momento el desnudar completamente, retirarle toda cobertura a la persona que pasaba por este proceso. Entonces, el manto, como una prenda confeccionada con lino y algodón, y los profetas, recordemos con claridad que al estudiar los profetas y muchos de los personajes patriarcas y demás de la Torá, habla de los mantos de los profetas, y en especial los mantos de piel de oveja, como lo dice el libro de Zacarías. Vayamos un momento al libro de Zacarías, por favor. Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, libro de Zacarías, en el capítulo 13, en el verso 4, el manto aquí nos muestra y tipifica específicamente. Zacarías capítulo 13, léalo conmigo por favor, verso 4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Importantísimo. El libro del profeta Zacarías nos habla de no utilizar o ministrar con un manto cuando se estaba en condición de pecado, porque lo que se va a ministrar es un fuego extraño, y por esto es vital y de vital importancia vivir de una manera kadosh, la kedushá, en santidad, para poder ministrar bajo la guianza de nuestro amado Ruach HaKodesh. Hermanos, no podemos vestirnos con un talí, que será un tema que avancemos un poco más adelante. Vestir un talí porque todo el mundo viste un talí. Colocarnos un talí, aunque impresionantemente el talí no tenga un texto bíblico como el libro de Números 15:37 cuando nos habla de los tzitzit. Pero cuando hablamos del talí como una prenda de vestir, Yeshua, nuestro Mashiach, vestía su talí, el borde del manto, que ya hablaremos un poco más adelante sobre el tema. Así es que la Escritura nos habla de varios tipos de mantos. Mantos de amor, mantos de misericordia, como lo dice el libro de Ezequiel en el capítulo 16, verso 8. Si lo vemos un momento, vayamos por favor al texto del libro de Ezequiel. Y vemos que al hablar de los mantos, repito, tenemos varios tipos de mantos. El manto del amor, el manto de la misericordia, el manto de la justicia. Dice la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 16, verso 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Adonai el Elohim, y fuiste mía. Así es que el significado del manto o capa o velo, para entenderlo desde un punto más adecuado, forma una figura que representa protección, seguridad, intimidad con el Todopoderoso, con Adonai, como una cobertura, como una corona, como un casco que nos da esa conexión importante delante del Eterno. No sé cuántos de ustedes podríamos presentarlo, o cuántos de nosotros mejor podríamos presentar como testimonio la experiencia de quienes hemos tenido el regalo, el privilegio de parte de Hashem alguna vez en la vida de recibir nuestro primer talí. Recuerdo la primera vez que vi a una persona con talí fue justo en la sala de mi casa, y lo he compartido en varias ocasiones. Una persona que estuvo en nuestra casa alojándose, un invitado especial que habíamos recibido en casa de otro país.
y ofrecimos nuestra casa para recibirle. Y este hombre, el día viernes al atardecer, nos pidió estar en la sala, quería estar solo. Sin embargo, finalmente dijo, bueno, pero si ustedes desean acompañarme, realmente yo lo que voy a hacer en este momento es hacer mis oraciones para el Shabbat. Y nosotros no teníamos la menor idea en aquel momento de qué nos estaba hablando nuestro invitado. A veces recibimos ángeles y dice la palabra y los recibimos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero cuando este hombre se colocó sobre su cabeza aquel manto, yo no tenía la menor idea en estos tiempos de qué se trataba, qué estaba ocurriendo, por qué se cubría su cabeza, qué significaba ese manto. No tenía la menor idea. Pero lo que sí sé es que cuando vi el manto sobre ese varón en su cabeza, sobre su cabeza, hubo un impacto tremendo en mi vida. Fue algo impresionante, es decir, no tengo una palabra como describir ese momento, pero en ese mismo instante sentí en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, el deseo poderoso de tener un manto como el que este varón vestía. Repito, sin entender aún siquiera de qué se trataba. Pasaron muchos años de esto realmente, varios años. Y ya estando incluso aquí en los Estados Unidos, mucho tiempo después, ya ejerciendo el ministerio, recuerdo que estuvimos con nuestra amada pastora Pili y algunos hermanos de Iglesia Cristiana Integral en aquel tiempo, en una actividad de matrimonios en la montaña, aquí justo en una región muy hermosa, en las montañas de Carolina del Norte. Y estando en aquel lugar, como a la madrugada o medianoche, una familia vino a tocar a nuestra puerta, en nuestra habitación. Pensamos, seguro ocurrió alguna situación en esta pareja, alguna situación difícil. Bueno, nos dijeron, pastores, sentimos mucho, nos vamos a tener que ausentar del campamento, se ha presentado una situación en nuestra casa, tenemos que retirarnos. Pero no queríamos irnos sin primero entregarles a ustedes algo que Dios puso en nuestro corazón, traerles como presente. Por favor, pastor, recíbame este obsequio. ¿Cuál es mi sorpresa? Él me dice, pero pastor, quiero que por favor abra ese paquete. Y cuando abrí aquel obsequio que la familia nos traía, ¿cuál es mi sorpresa cuando lo que veo allí justo es un manto, un talí? Qué momento más extraordinario, porque le había pedido a mi amado Hashem recibir alguien que me entregase un talí en mis manos. Nunca me imaginé que ocurriera en aquel lugar, nunca imaginé incluso las personas que me lo entregaron, nunca imaginé que fuera incluso a esa hora. Pero así es, así son los tiempos de Adonai. Y cuando recibí ese talí, recuerdo colocarlo sobre mi cabeza, cubrirme con ese talí, y qué momento más extraordinario con nuestro amado Ruach HaKodesh en ese instante. Lo disfruté enormemente, lo compartí con mi esposa, nos cubrimos los dos en ese manto de oración. Para nosotros tenía un significado enorme, una respuesta enorme. Y entonces, desde aquel tiempo hasta nuestros días, el manto de oración, la cobertura de ese talí, es parte integral de nuestra vida, aún mucho antes de que conociéramos y entráramos al tema de la Kadosh Torah. Maravilloso. Recordemos que David corta el manto real. Muchos dirán qué tremendo acto y qué circunstancia se dio cuando se ocurrió este momento, pero el manto también tiene una representación y un símbolo de gobierno, como lo indica Primer Libro de Reyes, capítulo 11, verso 30. No vamos a entrar a esos detalles, pero es importante que lo consideremos. Eliseo, recuerdan el manto de su ministerio, como podemos ver en este caso, fue un símbolo extremadamente importante para celebrar
estudiar y considerar el ministerio profético para que hubiese continuidad acerca del mismo. Y Eliseo, discípulo del gran profeta Elías, pidió un ministerio y que hubiese el doble de bendición de la grandeza de su maestro, y le fue concebido tal cual por su perseverancia. Este símbolo aquí representa sin lugar a dudas la entrega de esa doble porción del Espíritu. Como se puede entonces entender que evidentemente hay velos mágicos que nos distraen, que nos apartan, que nos confunden, pero también tenemos manto, un manto maravilloso, el manto de la bendición, el manto de la oración, el manto de la emuná, el manto de la certeza y la confirmación de parte de Adonai. Por eso yo les invito, hermanos, utilizar el talí no es un asunto. Algunas personas me han preguntado: pastor, hemos visto que en su congregación, en Israel Casa Integral, las mujeres usan talí. Amén. Es que como no tenemos templo, pues ¿por qué las mujeres usan talí? Por favor, hermanos, no volvamos estos temas a asuntos de carácter legalista o religioso, por favor. El manto, el velo, como una señal de honra y de respeto para nuestro amado Hashem. Si bien es cierto que hasta hace unos años el talí se utilizaba por razones de la Torá oral, por los rabinos, como una prenda de vestir masculina. También es cierto que los mismos rabinos han hecho cambios a esas normas, y hay alajá que permiten establecer que hoy en día la mujer también pueda usar un talí. Ahora, preguntémonos, ¿por qué el varón puede usar un talí y la mujer no? Para entrar a definir un poco el concepto, aunque no es propiamente mi tema, pero creo que es importante que lo revisemos. Si entendemos que el talí es una cobertura, un manto de cobertura que nos permite encerrarnos como en una cabaña de oración con nuestro amado Hashem y entrar en comunión con Él, entonces mi pregunta es: ¿oran más los varones o las mujeres? Y si las que oran, creo que son mucho más las mujeres que oran, que ayunan, que interceden, entonces las que verdaderamente deberían usar un manto, un talí, son ellas. Porque cuántos hombres yo veo en la congregación, cuántos hombres llegan y no, talí, no lo traen, se nos quedó, se me olvidó, no. Pero las mujeres siempre lo traen. Ellas tienen esa motivación en su espíritu. ¿Cómo negar esa bendición entonces a ellas por cuestiones religiosas o dogmáticas o cualquier circunstancia? Amo que mis amadas hermanas de Israel Casa Integral vistan su talí, y ellas no hemos necesitado decirles nunca háganlo. Ellas lo reclaman, ellas lo exigen, ellas anhelan tenerlo. ¿Cómo negarles ese privilegio tan maravilloso de estar en la intimidad de la oración con nuestro Padre Eterno? Así es que bienvenidas, amadas mujeres, para que usen su talí sin ningún temor ni velo mágico que las quiera distraer. Por favor, hermanos. Y por supuesto, cerremos en los pocos minutos que nos quedan con una historia que es por demás apasionante. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dicen los evangelios que una mujer que estaba enferma del flujo de sangre, o de flujo de sangre mejor, desde hace aproximadamente 12 años, y que había gastado todo su dinero en médicos y en tratamientos y no había podido ser sanada. Se acercó a Jesús en medio de una gran multitud. Ella pensaba que solo si tocare el manto de Jesús sería sana. Estoy en Mateo capítulo 9, verso 21, parafraseando la historia, Marcos capítulo 5, verso 28. Pero según lo que nos relatan los evangelios, como el de Lucas, ella pensaba tocar solamente el borde del manto, es decir, los tzitzits, para ser sanada. Lucas capítulo 8, verso 44. Porque la mujer solo se conformaba con tocar el borde del manto. Es una pregunta interesante. ¿Qué tenía en especial el borde del manto? Pues bien,
Los mantos que se usaban para aquel entonces en la casa de Israel, en aquellos tiempos eran mantos muy especiales. Su hechura tenía un significado muy profundo. Seguramente Yeshua, por supuesto, usaba un manto para su tiempo de oración, conocido como el talí. Ese talí debía ser de 4 puntas sobresalientes, esto es, Devarim capítulo 22, verso 12, que representa las 4 letras Yod, Hei, Bad, Hei, que son las letras del nombre de Hashem. Cada una de estas 4 esquinas estaban conformadas por unos flecos y borlas o tzitzit, formados por 7 hilos que representan el número de la plenitud, la perfección, y un hilo de color azul que representa la realeza de Adonai. En total 4 puntas o flecos con 8 hilos cada una. El largo de estos flecos no estaba establecido, pero los fariseos así los usaban. ¿Qué nos narra esta hermosa historia? Que la mujer se acercó en medio de una multitud y en la que todos querían acercarse a Mashiach. Su corazón le decía: solamente toca el borde del manto. Y cuando tocó el borde del manto, dice la narrativa del Evangelio, que inmediatamente Yeshua se detuvo en medio de toda esta muchedumbre y preguntó a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero, Rabí, ¿cómo haces esa pregunta? Es que es mucha la gente que te toca. Todos quieren tocarte. No. Un momento. Alguien me tocó porque poder salió de mí. El poder del Ruach HaKodesh ha sanado. Pero maestro, todos te tocan. Y esto nos da una claridad en algo. Las gentes pueden tener un velo mágico y querer acercarse a Yeshua y tocarle. Pero cuando nosotros no tenemos vendas mágicas, sino tenemos la revelación en nuestro corazón que Yeshua, nuestro Mashiach, Él es el sanador, entonces habrá una diferencia muy notoria entre quienes presentan un velo mágico y quienes tienen la revelación de la palabra. Por eso, mis amados hermanos, como creyentes nosotros sabemos a quién servimos. Como creyentes nosotros sabemos la palabra profética. Como creyentes sabemos la importancia de un talí. Como creyentes sabemos la importancia de unos tzitzits. No es un asunto de religión, es un asunto de convicción, es un asunto de certeza, es un asunto de emuná. Y yo sé a quién sirvo. Y yo sé que le sirvo a mi amado Hashem. Y sé que Él es un gran Señor, el Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y que a través de su Ruach HaKodesh, porque entonces esos velos mágicos que nos andan diciendo que ni siquiera tenemos Ruach, por favor, pues para los que no lo creen y no lo tienen, allá usted. Pero para quienes sabemos la importancia de Ruach HaKodesh en nuestros corazones, sabemos que somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach. Mis amados, creo que ha sido un tema apasionante. Espero haber podido dar un cierre oportuno a la jornada. Por favor, les pido de manera especial, amados discípulos, consiervos de Israel Casa Integral en las Naciones, presten mucha atención. Si usted decide entrar a las redes sociales y buscar al rabino Google, al rabino de aquí, al rabino de allá, al que sí, al que no, al que me cae bien, al que me gusta, no sé cómo decirlo, más que le guste o le parezca simpático o le agrade su manera de enseñar, ante todo, por favor, escuche qué es lo que le están enseñando. Pregúntese y pregúntele si lo puede hacer, porque para esto son redes sociales y las comunicaciones son abiertas. Usted puede comunicarse con Israel Casa Integral las 24 horas del día. Estamos aquí abiertos para recibirle. Y pregunte, ¿en qué cree Israel Casa Integral? ¿En qué creen los pastores Alfaro? Creemos en
Yeshua HaMashiach, creemos en Adonai, creemos en un Ejad, porque quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo soy, dice la palabra, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Somos uno. Pregúntenle a sus maestros, ¿en qué cree? Y si le salen con un velo mágico diciéndole que Yeshua no es hijo, no es Ejad, sino que por aquí, que María se pegó una escapadita y José se la encontró por ahí en el camino y entonces como las hormonas no se convierten, no. Por favor, no permita que esos velos mágicos le roben su emuná, su fe como creyentes. ¿En dónde? En la Kadosh Torah. ¿Por qué? Porque escrito está. Y si escrito está, es porque ahí está la verdad verdadera. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Amados, muchísimas gracias. Este ha sido el tiempo de Torah al Instante para esta semana. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video, gracias por su apoyo. Nos veremos la siguiente semana con un nuevo tema y para todos, Shabbat Shalom. Les espero los varones, 7:30 de la mañana, día sábado en la mañana, Shabbat. Allí nos reuniremos los varones. Si usted no está conectado, déjeme saber para enviarle a nuestra sala Zoom y allí nos reuniremos varones K2. Shalom, shalom. Muy buen día para todos. Gracias. Toda Rabá. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.